¿Qué es el Cruz Azul? Adelante, senadora. Muy buenos días. Agradezco a mi compañero Damián Cepeda, el que me acompaña a esta conferencia de prensa. Vamos a hablar un poco de las mentiras de dos bocas y empezaría diciendo, este gobierno se hace de la boca chiquita, pero sigue despachándose con la cuchara grande. Es opaco y cae en actos indebidos con recursos públicos. En una de sus 3 obras estrella, la refinería de Dos Bocas, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está gastando dinero que a la fecha no está autorizado porque ni siquiera está justificado. Primero, dijeron que costaría 8,000 millones de dólares y ahora, según él mismo, entre 11,000 y 12,000 millones de dólares. Es curioso que ni siquiera tenga la cifra clara. Doy algunos detalles. El pasado 24 de junio de 2022, en su conferencia mañanera, el presidente señaló que en el caso de la refinería Dos Bocas había un incremento, pero en los términos autorizados por el Consejo de Pemex. Falso. El 29 de mayo de 2019, solo 5 días después de haber asignado ya un primer contrato de 4,968 millones de pesos a la empresa Huerta Madre, por cierto, de los amigos del compadre de Rocío Nale, en la sesión 943 del Consejo de Administración de Pemex se autorizó la FEL 1. Este proyecto se va a construir con 3 FEL. No les voy a detallar, es un tema meramente de ingeniería, pero son los procesos para la construcción de la refinería de Dos Bocas. ¿Qué significa Front-End Loading, por sus siglas en inglés, que es la identificación de la oportunidad y el sustento técnico y económico del proyecto, así como el caso de negocios? O sea, tú encuentras una oportunidad, haces la FEL 1, la llevas al Consejo de Administración de Pemex y te la autorizan. Aquí está la acta de la sesión del Consejo de Administración. Ya me leí prácticamente todas las actas de los consejos de administración, y ahí quedó autorizado la FEL 1. Si me la detienes una, dos. Bueno. Ahí se dijo que costaría 8,000 millones de dólares. El 2 de julio de 2020, en la sesión extraordinaria 958, se autorizó la FEL 2. Se puso buena esta sesión, léanla, donde 2 consejeros independientes se oponen a la autorización y dan un montón de argumentos técnicos de por qué no debe ser autorizada. Entre otras, porque se piden 958 millones de dólares adicionales para construir la cogeneradora. Y resulta que en la FEL 1 estaba contemplada la cogeneración y la iba a construir la Comisión Federal de Electricidad. Se ve que Bartlett se echó para atrás y es importante mencionar que los consejeros advirtieron que no se tenían los elementos técnicos ni las aprobaciones previas del Grupo de Trabajo de Inversiones y del Consejo de Administración de Pemex Transformación Industrial, necesario para su aprobación. Es más, ahí van a encontrar que en un punto le dicen a Rocío Nale que la norma dice eso y dijo, pues cambien la norma, ¿no? O sea, si dice que tiene que ser autorizado por los expertos, pues no. Entonces, esta FEL 2 pasó sin ser aprobado por los expertos. Incluso, si leen el reporte de la Auditoría Superior de la Federación de la semana pasada, observa esta situación. O sea, lo que decían los consejeros ya lo observó la Auditoría Superior. Hasta donde se sabe, la FEL 3 no ha sido autorizada. Y la FEL 3 es la que te dice en cuánto tiempo vas a hacer una refinería y cuánto te va a costar. Por lo tanto,
Es falso que hoy sepamos cuánto va a costar, en cuántos meses va a estar terminada, pero lo más importante, señor presidente, es falso que este monto de 12,000 millones de pesos haya sido autorizado por el Consejo de Administración de Pemex. La secretaria está gastando un dinero como si fuera suyo. Seguro que es por instrucciones del presidente y seguro que el presidente obligará al Consejo a limpiar lo que ahora han hecho. Pero que quede claro, este gobierno pasa por encima de las normas para cumplir con los caprichos presidenciales. Entonces, ojalá, voy a presentar un punto de acuerdo para que el presidente haga público el documento, la acta del Consejo de Administración, donde fueron aprobados los 12,000 millones de dólares. Y que no venga con el cuento que es que los impuestos, chinga, pues que no iban a, no saben que todas las obras llevan impuestos. No, es que los ductos, que de hecho, en la segunda auditoría, de la Auditoría Superior de la Federación, pues habla que el caso de negocios está muy mal planteado porque no estiman la conexión con los demás sistemas de refinación. ¿Cómo van a llevar la gasolina? ¿Se ha preguntado? Pues no está resuelto. Hay un montón de problemas técnicos porque empezaron a construir antes que tuvieran idea de cómo se iba a hacer esta refinería. Es hasta la FEL 3 donde se podían empezar a comprar equipos. Y ya antes de la primera reunión ya habían asignado contratos. Y a los cuates del compadre de Rocío Nale. Eso está más que acreditado y de eso hablamos otro día. Por lo tanto, esta semana vamos a presentar un punto de acuerdo para que se nos dé a conocer el acta del Consejo de Administración donde se autorizaron los 12,000 millones del que el presidente habla, para que nos digan cuál es el monto de los contratos y para que nos enseñen la FEL 3 y podamos saber cuánto va a costar la refinería y cuánto se va a acabar. Basta de gastarse el dinero como si fuera suyo. Es dinero de todos los mexicanos y en este Senado, acompañada del escudo nacional grandote, vamos a exigir que haya rendición de cuentas. Gracias. Muy bien. No, adelante. ¿Tú? Todo bien. ¿Tienen alguna pregunta? Alejandro, Araceli Rivera de El Financiero Bloomberg les hace una pregunta. Tengo una pregunta para la senadora y para el senador. Senadora, el miércoles va a presentar el punto de acuerdo, pero ¿no cree que lo echen para atrás, como siempre, que ni siquiera lo suban a debate y entonces se queda ahí y qué pasa? ¿O va a presentar alguna denuncia? ¿O qué procede? Porque con toda seguridad el punto de acuerdo lo van a frenar antes de que suban a la discusión. Primero, el presidente dijo que no miente. Y lo que él está diciendo es una mentira. Él dice tener la autorización del Consejo de Administración de Pemex. Que presente el acta de la sesión. Por cierto, son públicas todas. Curiosamente, faltan los últimos meses, no aparecen, pero no se ve, porque yo tengo entendido que ni siquiera está terminada la FEL 3. Entonces, al día de hoy ni siquiera saben cuánto va a costar la refinería. Por eso hay gente que asegura que puede costar de 16,000 a 18,000 millones de dólares, porque no se tiene la información documental que pueda precisar cuánto va a costar. Entonces, vamos a ir por partes. Vamos a presentar el punto de acuerdo. Voy a hacer las solicitudes de transparencia directamente a Pemex. Por cierto, hay un montón de informes trimestrales que tuvo que haber rendido Pemex Transformación Industrial. Hay que conocer esos informes donde vienen los avances financieros y los avances físicos. Y posteriormente vamos a hacer una denuncia, porque esto es un delito. El que la señora Nale gaste dinero sin tener la autorización debida puede ser considerado un fraude. Hay que analizarlo, porque tú, ¿cómo te comprometes a pagar contratos si no tienes la autorización del Consejo de Administración? Está claro que el presidente les enmenda todas sus porquerías. Explíquenme cómo pasamos de 8,000 millones de dólares que él dijo que iba a costar la refinería a 12,000 millones de dólares. ¿Cómo pasamos? Estamos hablando
de 4,000 millones de dólares, que son como 80,000 millones de pesos. Es el presupuesto completo de varios estados de la República. Es un montón de dinero el que se están gastando de más. Oigan, la empresa más barata costaba 10,000 millones de dólares. ¿La hubiéramos contratado en la licitación restringida que se hizo? ¿Que se canceló la licitación para darle a sus cuates los negocios? Están asignando contratos y contratos con una opacidad brutal. Han asignado miles de millones de pesos sin concurso, sin transparencia. Hoy no sabemos a quiénes han contratado. Y lo más grave, esa refinería no tiene ni pies ni cabeza. Está lejos de ser terminada. Lo que vimos en la inauguración es de verdad algo lamentable para los mexicanos. Que no nos vengan con el cuento que están en etapa de pruebas cuando ni siquiera hay tuberías para que esas etapas de pruebas puedan hacerse. Entonces, yo diría que lo que sigue es, con todos los elementos posibles, una denuncia bien sustentada. Oye, yo fui funcionaria federal. Para pasarme de 4 o 5 millones de sobrecosto en un camino, tenía que hacer miles de justificaciones, miles de estudios técnicos para decir, no va a costar el camino 53 millones, va a costar 58. La señora pasó de 8,000 a 12,000 millones de pesos, por Dios, es un escándalo. Basta que en este país se gaste la lana de los niños con cáncer, de las mujeres que no tienen estancias infantiles, de los científicos que les quitaron sus programas de investigación, tantos y tantos programas que se han desaparecido para que la señora se los gaste como si fuera su dinero. Basta, en este Senado habemos senadores que nos ponemos a estudiar, porque por cierto, léanse otra de la 956, 960, ¿cuál es esta? La 046 extraordinaria del Comité de Auditoría, y vean cómo Pemex Transformación Industrial no entrega un solo reporte técnico. Entonces, nomás es cuestión de seguirle rascando y vaya que vamos a encontrarle un montón de irregularidades. Senadora, ¿la denuncia sería en contra de Rocío Nale? Pues ella es la responsable del proyecto, nadie más. El presidente la asignó, no debería ser ella la responsable, pero ella asumió la responsabilidad. Creo que los cheques llegan a la Secretaría de Energía, se deposita el dinero y de ahí se va a Pemex, pero casi en el mismo día. Entonces hay que ver cómo han estado esos flujos de dinero, hay que ver cómo se han hecho sus depósitos, pero este tema, por supuesto, mira, si al menos la hubieran acabado en 8,000 millones y estuviera en los 40 meses que dijeron, pues ahora sí que te callan, ¿no? Pues ahí está, costó 8,000 millones, la hicieron en 40 meses, ya estamos refinando petróleo, ¿no? Ya, vayan a cargar a sus gasolineras, 10 pesos la gasolina a partir del domingo. Es una tomada de pelo. Senador, yo le quiero preguntar, está a unos días el presidente de ir a su viaje con el presidente Biden a Estados Unidos. De hecho, ha estado hablando de los temas de agenda, pero hoy pues está haciendo ya un llamado para emprender una campaña para desmontar la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, si se concreta que Julian Assange llegue a Estados Unidos y lo condenen a cadena perpetua y muera en la cárcel. Si esto sucede, el presidente quiere emprender esta campaña. ¿Qué opinión le merece esto? Yo creo que el presidente, como todo, no lo escuché decir eso, ¿no? Pero pues no me sorprende. Yo creo que trata de distraer al país, trata de desenfocarnos de los temas importantes, y yo lo que le exijo o le sugiero es que se aborden la relación bilateral, los temas verdaderamente importantes para el país. ¿Cuáles son los temas importantes para el país en nuestra relación bilateral? Seguridad mutua, migración, comercio. O sea, Estados Unidos es el destino de más del 80% de nuestro comercio exterior. Necesitamos tener una relación sólida, no de payasadas. Segundo, en materia de migración, vean nada más lo que pasó. Los migrantes muertos, dejados asfixiar. ¿Dónde empezó esa travesía? Porque luego se quieren lavar las manos como diciendo no tengo nada que ver porque pasó en Estados Unidos. ¿Y cómo? ¿Aparecieron ahí o qué? O sea, estos migrantes dejados ahí inhumanamente a morir, evidentemente venían de México y la mayoría son mexicanos.
¿Y cómo cruzaron? ¿Nadie los vio o qué? O sea, te habla de una corrupción tremenda, pero lo que pasa es que tiene entregado el país al crimen organizado en muchas zonas, no los deja, no los ataca, no los combate, no los quiere desarticular, es que son buenos seres humanos. ¿Un buen ser humano dejó morir decenas de personas? Por supuesto que no. Lo que necesitamos y nos urge es paz. Y eso pasa por una relación bilateral sólida, en donde se pongan los temas en la mesa de seguridad en ambos lados, de armas, de drogas, de ataque y desarticulación de bandas de crimen organizado. Entonces, yo te diría, seguridad, migración, comercio, entre muchos otros temas. No una payasada de que vayan desarticulando un lugar conmemorativo. Pues por favor, hombre, de veras que el presidente ni la burla perdona. O sea, está el país encendido, zonas completas tomadas por el crimen organizado. Y si no se da cuenta, que se dé una vuelta, pero no cuando le tengan organizada una saludada a los familiares de los criminales, sino cuando los mexicanos están dejados a su suerte, abandonados, secuestrados, violados, extorsionados, asesinados. Ese es el México de hoy con el presidente López Obrador, y eso es lo que nosotros exigimos. Ya basta. Por eso urge revisar y cambiar la estrategia de seguridad pública, y eso pasa por el Senado de la República. Este Senado de la República es el que tiene la facultad para aprobar o rechazar la estrategia de seguridad pública. Lo que pasa es que la han aprobado sin ver los legisladores de Morena. Hoy la exigencia es: jalemos, abramos un diálogo institucional entre el Senado y el gobierno y abrámoslo a la sociedad civil, porque tenemos ya más de 120,000 homicidios y está fuera de control la seguridad. Le tomamos la palabra al coordinador de Morena, esa disposición que ha mostrado de revisar la estrategia. Ojalá el gobierno tenga la misma disposición, porque urge y México ya no aguanta más. Y sobre este tema que magníficamente bien explicó la senadora, que conoce técnicamente el asunto, creo que así se deben de hacer los análisis y los señalamientos, con documentos, con revisión. Es un trabajo, ¿verdad?, que yo lo felicito. Pues la verdad de las cosas es que pareciera que vivimos en un México irreal. O sea, el presidente va a inaugurar algo que no existe. O sea, existe, pero está lejísimos de ser funcional. O sea, es una refinería, primero, que no está lista. Segundo, carísima. O sea, más del 50% ya de costo. Tercero, opaca. Cuarto, llena de tranzas. O sea, no funciona. ¿Qué están celebrando? ¿Qué están inaugurando? Pero es que así es el gobierno, pinta de cuerpo entero el gobierno del presidente López Obrador. O sea, se anuncian y se inauguran cosas que simple y sencillamente o no existen o no están funcionando. Gracias. Les pregunta Karina Palacios del canal del Congreso. Yo aquí quiero pedirle a algún periodista que cubra la mañanera, a alguno de sus compañeros, a ver, Radio Fórmula, a ver, que le digan al presidente que yo le pido que haga pública o que enseñe el día de mañana el acta del Consejo de Administración de Pemex, donde le han autorizado los 11 o 12 mil millones, porque ni siquiera sabe cuánto le autorizaron. No tiene, si tuviera la autorización, podría decir, como yo digo aquí, en el Consejo de tal fecha se autorizaron 8.960 millones. ¿Cuál es la cantidad que le autorizaron? Pero sobre todo, que nos haga pública el acta, porque no está en el portal de Pemex. ¿Y por qué no está en el portal de Pemex? Yo estoy segura que porque no existe. Entonces, que alguien le pregunte que si es capaz de decir la verdad esta vez, enseñando esa acta y cuánto fue lo que le autorizaron y en base a qué le autorizaron los 12 mil millones, porque tiene que haber un soporte técnico que diga por qué le autorizaron. Y yo sí quisiera tener una copia de lo que se conoce como la FEL 3, que la haga pública, para que los ingenieros e ingenieras de este país podamos dar una opinión. Si no, valdría más comprar otra refinería de $1,000 millones. Si al final va a refinar lo mismo que esta, ¿para qué nos gastamos 12,000? ¿No? O sea, es absurdo. Adelante. ¿Qué tal? Buen día. Muy relacionadas las preguntas con las de mi compañera, preguntarles, en esta visita de julio que va a hacer el presidente López Obrador a Estados Unidos, ¿cuáles son las peticiones específicas que ustedes les dirían en materia de seguridad, en materia de migración? ¿Será momento de que Estados Unidos ayude a México en este tema de seguridad, por ejemplo? Y por otro lado, el presidente también desvirtúa la respuesta que da la arquidiócesis, que dan los obispos respecto a esta petición precisamente de seguridad.
Respecto a la petición de seguridad, buenos días. Yo quisiera decirle al presidente que nadie le ha pedido que maten caliente a los delincuentes. Nadie se lo ha pedido. Él se lo imagina. Nosotros lo que queremos es que detenga a los delincuentes, que no le eche la bolita a Maru Campos y no diga que es un tema de carácter local porque es delincuencia organizada. El Chueco responde al cártel de Sinaloa y él sabe que el cártel de Sinaloa tiene una fuerza letal en equipo, en gente, que hace casi imposible enfrentarle sin el apoyo del Ejército y de la Guardia Nacional. Entonces, deje de estar culpando, que se ponga a detener delincuentes, que ya no los respete tanto a los delincuentes. Eso es lo que queremos, que en materia de seguridad detenga y ponga a disposición de un juez a los presuntos criminales, sobre todo el caso del Chueco. Imagínense, no lo han encontrado. 15 días después del asunto siguen sin encontrarlo. Y yo lo que le pediría es que hable con Biden del tema de cambio climático, que se quite un poco esa soberbia y esa prepotencia y que permita que el presidente Biden le explique por qué es tan importante dejar de usar combustibles fósiles. ¿Qué daño le hacen a la naturaleza? Biden, además de Kerry, es un presidente muy sensible a este tema, que lo escuche. Y seguramente eso le va a ayudar a cambiar esta visión de seguirle apostando a los combustibles fósiles y obviamente que se busque de manera razonada el regular la migración ilegal hacia Estados Unidos. La hemos tenido siempre y creo que sería importante dialogar sobre ese tema y también que le explique el montón de oportunidades que México está perdiendo en este momento de su relación con China, donde muchas empresas están queriendo invertir en México para no tener esa dependencia que ya la pandemia nos mostró como una vulnerabilidad, si en México hubiera las condiciones de energía y de certeza jurídica en este momento. Les pregunta Israel Aldave. Deja hacer un comentario de eso. Una vez más en México, la sociedad civil muestra su fortaleza. A mí me impactaron las palabras que fueron señaladas el fin de semana, particularmente la parte que dice: la política de abrazos y balazos en cierta medida, parafraseando, se convierte también en complicidad. Y creo que tienen razón. O sea, la principal función del Estado en cualquier país, de un gobierno, es garantizarle paz a sus ciudadanos. Así, tal cual. Si no la vas a hacer, entonces, ¿para qué existes? Es que así de profundo es. Y hoy, en cualquier estado, dentro del estado hay poblaciones, colonias, ciudades completas dominadas por el crimen organizado. Todos lo sabemos. Cada quien piensa en su estado. Evidentemente, hay zonas donde la policía está bajo las órdenes del crimen organizado, o al menos no actúan. ¿A quién le corresponde acabar, atacar al crimen organizado? Al gobierno federal. Hoy está Morena, ayer estaba el PRI, antes estaba el PAN. Siempre la respuesta es la misma, lo dice la ley, no lo decimos nosotros. Y los estados y municipios coadyuvan. Entonces, haga su trabajo o hágase un lado. Así. Por eso la exigencia es: hay que reconocer que fracasó la estrategia de seguridad. ¿Cómo no va a haber fracasado? Tiene 120,000 muertos en 3 años, 6 meses, que son la equivalencia de todo el sexenio de Felipe Calderón, cuando se incrementó la violencia. Y te estás aferrado diciendo que funciona. Pues ¿en qué mundo? Funciona en tu palacio, que estás protegido, pero no funciona en el país. Entonces aquí nadie quiere que le siga yendo mal a México. Lo que estamos diciendo con mucha apertura es: encontremos juntos la solución. Porque los últimos 15 años de la política de seguridad pública ha sido la misma, militarizar el país. Y es un fracaso absoluto, completo. La misma. Hoy hay más militares que nunca encargados de seguridad pública. Entonces, pues ya es momento de cambiar hacia que una estrategia como hicieron en Europa y en algunos otros países de América incluso,
de desarticulación del crimen organizado, con inteligencia financiera, de ataque diferenciado a distintos delitos con policías estatales y municipales capacitadas, con inversión en tecnología, videocámaras, seguimiento, policías de proximidad. O sea, es distinto el crimen organizado que el problema local. Pero no, simplemente dicen, voy a seguir rezando o haciendo llamados a que se porten bien. Son criminales. El que necesita tu protección es el niño, la niña, el adolescente, el papá y la mamá, que son buenos seres humanos. A esos los tiene que proteger el gobierno. Y este gobierno ha fracasado, ni siquiera lo ha intentado, pues. Por eso nosotros decimos, basta. Y sobre Estados Unidos, pues es lo que comentaba yo ahorita, la pregunta que me hacían. Me parece que claramente seguridad pública, migración y en comercio, en efecto, es una visión integral. Para que haya una buena relación comercial, pues tiene que haber certidumbre para las inversiones, que es lo que comentaba mi compañera, y tiene que haber buenas políticas de cara al futuro, como la protección del medio ambiente, uso de energías renovables y demás. Buenas condiciones. Aparte, regresando a la pregunta, ¿con qué cara habla de libertad? ¿Con qué cara habla de protección de libertad? Si todos los días persiguen en México a quien piensa distinto, usan la justicia para hostigar, si matan periodistas por hacer su trabajo y publicar lo que está pasando en el país. O sea, yo de veras, yo no sé con qué cara se atreve a andar criticando de libertades en otros lados. Pero bueno, ese sería mi comentario. Gracias. Buenas. Preguntarles a los dos, a su parecer, a su forma de ver las cosas, ¿qué pasa con el INE? Parece ser que el gobierno lo dobló con tantos amagos de desaparecerlos, de meter a la cárcel a los consejeros, que no aplica la ley y no sanciona a las corcholatas del presidente, cuando claramente la legislación dice que los actos anticipados de campaña son ilegales. ¿Qué pasa con el INE ahora? Ya se le... Yo sinceramente, yo confío en este INE. Lo digo tal cual, creo que toda institución es perfectible, sin duda alguna, incluso en algunos temas yo he tenido opiniones distintas, pero creo que es un INE que hoy nadie tenemos la duda de que en la próxima elección, bueno, va a haber renovación de consejeros, que en estas elecciones, en este momento, es un INE que tiene la capacidad de organizar, contar los votos y que quien haya tenido más votos sea declarado ganador. Sí lo creo, sí lo creo. Por eso es importantísimo cuidar el próximo nombramiento que se va a dar, porque salen 4 consejeros, si no me equivoco, entre ellos el presidente, Ciro, José Roberto, y me faltó un nombre. Entonces, son algunos de los perfiles que más han luchado por la defensa de autonomía e independencia. Es muy importante garantizar esos nombramientos. Yo no veo que el INE esté, digamos, ahorita en ninguna medida disminuido su defensa a la ley. Creo que hay tiempos, tienen procesos, y creo que también, y esa es una sugerencia mía pública que la decías de antes, también tienen que cuidar sus batallas públicas. No son un opositor, son el árbitro. Sí. Tiene que entrar una denuncia, ellos hacer su trabajo, sancionar en su caso. Pero a quien le toca denunciarlo, pues es precisamente a los actores políticos, o ellos, en algunos casos, poder hacer sus investigaciones. Dicho eso, yo en lo personal, y aquí sí no quiero mezclar a nadie, yo en lo personal creo que nuestro modelo electoral está superado. Es demasiado restrictivo, a veces parecen leyes mordazas. A mí no me da miedo que cada quien diga lo que quiera decir, ni que estuviera yo mudo y manco para no poder decir también lo que pienso. O sea, este rollo de, no, que nadie diga nada, porque la verdad es que la ley electoral es ridículo. Que no, en países avanzados hay libertad plena. Bueno, en Estados Unidos en funciones el presidente hace campaña. Y nadie anda diciendo, ay, no, no opines, porque por eso ya vas a ganar. Pues no, hombre, haz tu trabajo, convence a la gente. Muestra un México distinto, una alternativa positiva. Eso creo yo. Sin embargo, la ley al día de hoy así es. Yo creo que es uno de los temas que tendríamos que analizar. No para que cada quien ande abusando, no. Lo que tendrías que revisar es uso de recursos públicos. ¿Hay uso de recursos públicos? Sí. Lapidario.
Si estás en elección, te anulo la elección. Si tú lo usaste como persona en un proceso electoral, no te dejo concursar. Ya, a la primera, verás qué rápido. Nadie usa un solo centavo. Pero libertad de expresar tus ideas, cuando menos a mí no me espanta. Yo aquí tengo cierta coincidencia con Damián, porque también yo ya me destapé. Ya dije que voy por la ciudad. Pero no hay mantas pintadas. Esa es la diferencia. Yo creo que una cosa es decir lo que piensas, ir a una entrevista, y otra cosa es que deje de venir al Senado por andar haciendo campaña. La jefa de gobierno le fue re mal ahora que andaba en Tabasco, porque por irse a Tabasco pues resulta que un convoy del metro se incendió de manera brutal. A mí sí me parece que su mejor manera de hacer campaña es que un buen gobierno en la ciudad, no el desastre que tiene. Se le quema el metro, se le cae el metro, se le choca el metro, o sea, hay un problema. Entonces creo que ahí fue contraproducente su visita, porque además no tenía nada que ver en Dos Bocas, con todo respeto, nada que ver. Ella lo que está buscando es aprovecharse de eventos presidenciales para que la conozcan, porque no la conoce nadie. Bueno, que la conozcan por sus buenas obras, no que ahora la conocen por todo el desastre que tiene. Entonces creo que yo estoy de acuerdo que se abra el juego, que levanten la mano, pero sí que seas muy cuidadosa de no sacrificar el tiempo del Senado, o en mi caso, para andar haciendo campaña. Pero claro que el sábado y el domingo y la noche y lo que sea, ando ahí convenciendo a quien pueda de que hay que construir una alianza, que hay que hacer ciertas cosas en la ciudad, pero de eso a usar dinero público, bueno, aquí ni hay dinero público, afortunadamente, pues es otra cosa. Entonces, el INE tendrá que sancionar a los que se atrevan a usar recursos públicos, y creo que hubo varios funcionarios que sí lo están haciendo. Nomás hay que documentarlo nosotros cuando denunciemos. Gracias. Les manda una pregunta Mayolo López del periódico Reforma, en referencia a la nota de su primera plana. Una pequeña pregunta. Y dice, solamente dice, ¿qué se puede hacer para acotar la opacidad en el Senado? Pues mira, yo creo que Mayolo generaliza, y eso no está bien. Seguramente hay quien no comprueba, pero hay quien sí comprobamos. Si tú tienes un dinero para gestión y nos tocó la pandemia y estaba cerrado el Senado, yo fui de las que se dedicó a apoyar a gente que no tenía ni para enterrar a sus muertos. De verdad. Sé que otros senadores lo regresaron, pero hay senadores que nunca salen a la calle y no les piden nada, pues eso sí, mis respetos. Pero los que de alguna manera contestamos en redes sociales, los que estamos, la gente te busca. Y no tiene idea la cantidad de gente que nos busca para pedir medicinas, para pedir que no tienen para enterrar a la persona porque ya era el tercer muerto en la familia por COVID. Fue una tragedia. Entonces, pues que se hagan reglas claras. Si esas son las reglas y las hemos cumplido, pues está bien. Eso no quiere decir ser opaco, eso no quiere decir robarte el dinero. Yo soy muy prudente en estar haciendo mis comprobaciones mes con mes. Y, por ejemplo, ahí habla de que tenemos dinero para comisiones. No es cierto. Yo soy presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y no tengo un peso del Senado adicional más que los 100,000 pesos que están en personal contratado, y te lo dan para eso, te lo dan para el secretario técnico, te lo dan para la persona que te lleva todos los temas relacionados con la Comisión de Asuntos Indígenas, pero no te lo dan para ti. Creo que esa es la diferencia. Los únicos que nos dan son 113,000 pesos para la operación de nuestra oficina, para ir a dar o salir a ciertos eventos relacionados con el trabajo. Yo, por ejemplo, voy a empezar una consulta con los pueblos indígenas y esos 113,000 pesos me van a servir para pagar los boletos de avión. Nadie te paga boletos de avión. Entonces, yo creo que está bien que se hagan públicas las reglas del juego y que todas las cumplamos, pero no está tan mal ayudar a la gente cuando hay un gobierno que no los ayuda. Aquí nos cansamos de pedir un apoyo para las personas que no tenían empleo por el COVID, y hoy el dato es que 40% han perdido sus ahorros, ¿no? Entonces, pues, creo que yo le contestaría eso al Mayolo. Para no dejar a mi compañera sola con la respuesta, ¿verdad? No, a ver, está muy fácil. Cualquier recurso público tiene que ser transparente. Ese es mi punto de vista. La verdad de las cosas es que quizá, y es algo a revisar, hay algún error de comunicación, porque nosotros tenemos reglas, hay un reglamento, hay un lineamiento,
Y no te puedes gastar un solo peso si no lo justificas. No es de manejo libre. Tienes que presentar el gasto, facturas, hay, digamos, todas unas reglas para poderlo comprobar. Y bueno, y segundo, las cifras, yo creo que para algunos de nosotros a veces hasta sorpresas nos da cuando vemos publicadas en los medios, pues hay que revisar exactamente ese recurso. La realidad es que el salario es uno y único y no tenemos ningún otro ingreso que pueda ser utilizado a título personal. Todo lo demás es para el personal que trabaja, asesoría legislativa y demás. Y pues en la mejor disposición, ¿no?, de cualquier cosa. Pero sí tenemos reglas de fiscalización completamente, y de hecho auditorías hacen al grupo y demás, todo. Entonces ahí sí que desconozco por qué la diversidad de ideas. De Azteca Noticias le hace una pregunta al senador Damián. Específicamente dice que el problema es que se utilizan los recursos de las instituciones para hacer campaña y del erario, y eso no es hacer trampa. No, sí, por eso, fíjense la diferenciación. Y esto, sí soy bien cuidadoso, ya digo, ahorita coincidimos con la senadora, no es una postura, digamos, oficial ni nada, es una forma de pensar mía, del senador Damián Cepeda. Yo soy pro competencia, soy pro libertad. Me parece que el sistema electoral que tenemos parte de la desconfianza. Se ha venido, digamos, acotando abusos, yo diría ataca el abuso. Pero creo que a México le conviene que exista libertad de expresar tus ideas, con el tiempo que sea. Los ciudadanos son mayores de edad, hacen sus valoraciones. Ojalá y pudiéramos privilegiar el debate de ideas en cualquier aspecto, interno y externo, o sea, porque las mismas reglas creo que aplicarían para los partidos también. Dicho eso, evidentemente, la línea que tienes que cuidar es el no uso de recursos públicos, como lo dijo ahorita Xóchitl y también un servidor. Yo creo que deberíamos de pasar a quitarle las valoraciones de determinancia, por ejemplo, en nulidades. Usaste recurso público como lo tienen algunos estados, Acuérdense que así se anuló, por ejemplo, Colima, si no me equivoco. Usaste recurso público, si no importa si te ganaron por 10, 15 puntos, güey, no se puede. Te anulo la elección y tú ya no puedes participar. Y reincides y el partido ya no puede postular. Verás qué rápido nadie usa un solo centavo. O sea, ese es el tema a cuidar. Los que están ahorita, estos personajes, corcholatas, que yo no sé cómo se dejan llamar así porque es más ofensivo que no sé qué, pero bueno, pues cada quien dicen que no estorbes cuando se están equivocando. Me parece que lo que tendrían que revisar es que no haya un uso de recursos públicos, cuando evidentemente lo hay. O sea, yo la verdad ni para hacerles fama ya a ellos, pero pues, ¿y cómo llegaron? Y, o sea, en fin, muchas cosas. Y dos, me parece que están descuidando sus trabajos, como lo está diciendo mi compañera. Y eso, la verdad, las cosas es que creo que no se lo merecen los ciudadanos. Entonces, cuidar los horarios, cuidar el recurso público, pero en términos de ideas, la gente sabe cuando algo está bien, cuando algo está mal y tiene capacidad para decidir. Mi forma de pensar es que mientras mejor enterado esté el ciudadano, va a tomar una mejor decisión. Y por cierto, aprovecho para decirle a la oposición, pues ya basta de quejarnos de los demás, hay que nosotros mostrar que nosotros tenemos ideas, nosotros tenemos visiones distintas, nosotros tenemos oferta, no vas a ganar tirado en el piso llorando, marcando foul. Gracias. ¿Que no?